Ahora, ¿usted volvería a recomendar entonces una política de ajuste, de privatizaciones, como la que usted llevó adelante? Digo, porque el registro que muchos tenemos... Un segundo y yo porque el registro que muchos tenemos del resultado de esa política no es el mismo que usted refería a la cuestión jubilados. Lo que yo nunca recomendaría es el tremendo ajuste que se hizo en el año 2002. Ese fue un ajuste realmente terrible para los argentinos. Ahí es cuando los jubilados se le redujeron a la mitad en términos de poder adquisitivo de las jubilaciones. Venían mal. Sí, venían mal, pero estuvieron en el año 2002 y hasta hace poco los jubilados tuvieron jubilaciones muy inferiores a la de la década de los 90. ¿Se da cuenta por qué? Porque no hay nada peor para el jubilado, para el trabajador, para la familia en general, que la inflación. ¿La inflación qué es? Es una forma de robarle a la gente el fruto de su trabajo. ¿Y qué es lo que se hizo en el 2002? En el 2002 se dijo, resolvemos el problema reintroduciendo la inflación en la economía. De repente la devaluación y la especificación hicieron que el precio del dólar se fuera a las nubes. Junto con el precio del dólar, un montón de productos tuvieron un tremendo aumento de precios y la gente seguía cobrando en términos nominales el mismo salario, la misma jubilación. Incluso los gastos públicos destinados a educación y a servicios sociales se mantuvieron constantes en términos nominales, en pesos, y el costo de prestar esos servicios aumentó tremendamente. Por eso tuvimos un ajuste realmente draconiano. Lo que pasa es que una gran campaña... Habla del ajuste, disculpe, del ajuste posterior, y ahora lo dejo hablar de la campaña porque también quiero hablar del presente y de Irlanda y de los jubilados hoy, pero usted se refiere al ajuste posterior a su última gestión al frente del Ministerio de Economía, y yo pensaba cómo resumirla en una línea la idea de ajuste que yo tengo, y es la idea esa de ajuste que resumió Menem alguna vez en aquel ramal el que para, ramal el que cierra. Ese ajuste sin contención social, que expulsó a la calle a mucha gente. Esa es la idea de ajuste que yo vengo a traerle esta noche también. No fue así, porque primero eso de ramal que para, que ramal que como seria, símbolo, fue algo... Como símbolo, pero es una década donde se aprendía eso, ¿no? No. En realidad lo que se hizo fue racionalizar el funcionamiento de empresas del Estado, que eran las más corruptas, las más deficitarias, la causa del descontrol del gasto público, del déficit fiscal, y además que prestaban pésimos servicios. Por supuesto, se avanzó muchísimo en eso. La gente que quedó fuera de las empresas, en general, se trató de ayudarla a reubicarse. El problema de la desocupación emergió a partir de, primero, la crisis tequila en el 95, después hubo una recuperación del empleo y después vino el periodo de recesión grave, desde el 98 hasta el 2002, que fue un periodo en el cual se dieron las peores condiciones externas para la Argentina, lo opuesto a lo que pasó en los últimos 7 años. Yo creo que ahí, en ese periodo en el cual yo no estuve en el Ministerio de Economía, porque yo me fui del Ministerio de Economía en el año 96 y recién volví en marzo del 2001, cuando ya la situación era muy, muy difícil. En ese periodo hubo un fenómeno de desocupación y de recesión que fue lamentable. Parte de eso se podría haber evitado manejando mejor la economía en ese periodo, pero tampoco es responsabilidad solo del gobierno nacional. En realidad, para los que quieren entender bien qué es lo que nos pasó, y después lo voy a comparar con lo que está pasando en Europa, hay que advertir que desde que Menem y Duhalde empezaron a competir por la candidatura presidencial del peronismo en el año 99, las provincias, empezando por la provincia de Buenos Aires, pero como Menem también apoyaba a las otras provincias para que hicieran lo mismo, se endeudaron tremendamente con el sistema financiero argentino, a plazos cortos y con tasas de interés muy altos. Para los bancos era un flor de negocio porque le ofrecían la garantía de la coparticipación federal de impuestos. Y entonces los bancos le empezaron a prestar a las provincias y cada vez le prestaban menos al sector privado. Ahora, esa situación de endeudamiento de las provincias, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, con el Banco de la provincia de Buenos Aires y con otros bancos, creó
el clima para la crisis financiera. Las crisis financieras, todas, la que se produjo en Estados Unidos en el año 2008, llamado la crisis de las hipotecas subprimes, o la crisis que está ahora en Grecia o en Irlanda o en Portugal, sí. Todas tienen el mismo origen. Los bancos prestan a gente que después no le puede devolver el dinero que han prestado. Eso siempre ocurre después de épocas de bonanza. Cuando hay bonanza, cuando hay mucha liquidez, cuando hay mucha oferta de crédito por parte de los bancos, hay gente que toma esos créditos para fines útiles y luego va a poder devolver, y hay gente que lo toma, yo diría, irresponsablemente. En el caso de Argentina, quienes tomaron créditos irresponsablemente fueron los gobernadores. ¿Qué ocurrió? Cuando los capitales empezaron a ir de Argentina porque vieron que la cosa no andaba bien, y cuando la misma gente de Argentina empezó a retirar depósitos de los bancos se encontraron con que no podían recuperar los créditos. Los créditos que no podían recuperar eran básicamente los que le habían dado a las provincias, ¿no? Ahora,